Último tramo de Entre Líneas. Ya conversamos con el politólogo Daniel Chaschetti a propósito de cómo se va a presentar este 2013. Pero antes, lunes 18, si les parece, vamos a proponer cómo se va a presentar fundamentalmente la agenda política. ¿Qué hechos importantes se van a destacar durante esta semana? Vamos a conversarlo con nuestro compañero, con Daniel Rodríguez. Daniel, entre otras cosas, se prevén las designaciones en el Ministerio de Salud Pública, entre tantas, ¿no? Sí, de dos cargos importantes, que es el director general de Salud y también el director general de Secretaría. Los nombres ya los tiene la ministra Susana Muñiz, se los va a presentar al presidente Mujica en esta semana y van a ser dados a conocer. Por lo que se ha conocido hasta ahora, van a ser, por ejemplo, el caso de la DIGESA, un perfil técnico el que va a ocupar dicho cargo. Y en cuanto a nombres, bueno, se descarta por ahora a Eduardo González, conocido como el Yesero, militante del MPP y encargado hoy en día de descentralización en ACE. Que en algún momento su nombre se manejó incluso hasta como ministro, ¿no? Sí, exactamente. Es más, se ha dicho que trabaja muy coordinadamente con la nueva ministra de Salud y por lo tanto ella pretende que él siga en esa posición. Todo esto en base a lo que se habló de pujas entre el Partido Comunista y el MPP para tener esos cargos que son fundamentales en el rol del ministerio y también, por supuesto, en lo que es el trabajo de salud pública. Bueno, también tendremos novedades esta semana en torno a la campaña a propósito que se viene desarrollando contra la ley de aborto, ¿no? Sí, el jueves al mediodía vence el plazo para entregar las firmas por la vía rápida, que es por la que optó esta campaña que se inició de parte del diputado blanco Pablo Abdala. Se espera entregar más de 60.000 firmas, son 52.000 la que necesita la campaña para poder pasar a la siguiente parte de esta vía rápida. Se espera que con el descarte, bueno, hay que superar esas 52.000 firmas. Por lo pronto, si la Corte valida las firmas y se llega a los plazos, bueno, el 21 de junio se estará convocando la jornada de adhesión, que no es obligatoria. En dicha jornada hay que lograr poco más de 600.000 adhesiones, un 25% del padrón, para que allí sí se pueda convocar a un referéndum obligatorio, 120 días después, a efectos, bueno, de ver si la gente quiere que siga o no vigente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, y un presidente de la República que además no firmó, ¿no? Como de alguna manera se había sugerido hasta públicamente. Ayer domingo el diputado Pablo Abdala, que de alguna manera es el impulsor de esto, manifestaba un poco desagrado por, en definitiva, el hecho de que el presidente de la República no firmara. Bueno, se vienen finalmente las medidas antiinflación. Esta semana también, promediando la semana, finalmente se van a dar a conocer. Ya el vicepresidente de la República en las últimas horas adelantaba algo, pero ¿qué sabes sobre eso? Bien, justamente Astori dijo que después de la reunión del Comité de Política Monetaria, el Ministerio de Economía y el Banco Central, ambas entidades van a anunciar medidas fiscales y monetarias para contener la inflación. Astori dejó entrever algunas cosas. No se descarta un nuevo acuerdo de precios, no le dijo a qué nivel, y no se descarta tampoco trabajar sobre las tarifas públicas. Por ejemplo, recordemos, en el año 2007, que hubo un brote inflacionario muy alto, siendo Astori ministro de Economía, él comunicó una serie de medidas que en su momento calificó de importantes para impactar sobre las causas de la inflación. Por ejemplo, reducción de la tarifa de UTE, de la de Antel, de los combustibles y la cuota mutual. Además, hubo una rebaja del IVA a carnes de ave y también a otros productos. Ese paquete de medidas se usó en el 2007 y sirvió para bajar la inflación que estaba muy cerca del 10%. Sí. Y además, la OPP, dirigida en su momento por Enrique Rubio, tuvo también una serie de acuerdos con diferentes cadenas productivas a efectos de bajar los precios de algunos productos considerados de primera necesidad. Esto no quiere decir que vaya a ser lo mismo, pero bueno, como antecedente está esto de parte del propio Astori. Este equipo económico actual del de Lorenzo no ha sido tan activo desde ese lugar, ¿verdad? Recién en este año, con una inflación que venía siendo bastante alta, se logró el acuerdo con los supermercados. Pero bueno, esto sirve como antecedente, habrá que ver si va por ese lado. Además, ya el BCU anunció este año el aumento de los encajes bancarios a modo de contener el crecimiento del crédito. Esa fue la primera medida que se tomó ya en este 2013. Eso va a ser el miércoles, pero un día antes va a haber novedades en lo que tiene que ver con la interna del Frente Amplio. Una interna que, bueno, por cierto, ustedes saben, está bastante movida por esas divisiones que tiene a nivel justamente de la coalición de izquierda, pero a ver qué novedades va a haber el martes. Bueno, el martes se reúne la unidad coordinadora de los gobiernos municipales de Montevideo. Marina Arismendi, ex ministra de Desarrollo Social, está encargada de esta unidad del Frente Amplio. Sí. Va a estar presente también la intendenta Ana Olivera. Se va a trabajar en mejorar la coordinación entre los municipios, entre las alcaldías, los concejales y la propia intendencia. Pero además van a estar los sectores del Frente Amplio en Montevideo, que en algunos lugares hay una versión mucho más crítica de la gestión de la intendencia. Más allá que no se habla públicamente de esto, se quiere en los próximos meses, a partir ya de esta reunión del martes, seguramente se pueda ir concretando algo, pero se quiere en breve tener contactos con la comuna para acelerar algunos temas, como por ejemplo limpieza, iluminación y transporte. En particular,
Lo del corredor Garzón preocupa por la gestión del mismo y la polémica que se ha visto en la instalación de este sistema de transporte, ¿verdad? Claro, y ese reconocimiento que ha habido incluso por parte de las autoridades que no terminó funcionando como se esperaba además, ¿no? Sí, de todas formas, bueno, va a seguir adelante la Intendencia con el corredor Garzón, con nuevos cambios para mejorar el tránsito de los ómnibus, que sea más rápido. Además también se proyectan las obras para General Flores. Pero hay preocupación en algunos sectores del Frente Amplio Montevideo que además no hablan de nombres, pero sí hablan de estrategia para las próximas elecciones municipales. Y la estrategia pasa por presentar más de un candidato. Bueno, y cerramos con el defensor del vecino, que también es un tema que viene siendo discutido y mucho a nivel, sobre todo en la Junta Departamental, pero que puede tener novedades esta semana. Sí, defensor del vecino, Fernando Rodríguez, va a seguir en su cargo hasta que se designe un sucesor. Esto es porque el Frente Amplio no renovó la posibilidad de que esté 3 años más en su cargo, como está establecido en el decreto que constituye el Instituto del Defensor del Vecino. Jorge Gandini, diputado del Partido Nacional y además candidato por Montevideo, quiere esta semana reunirse con Carlos Varela, presidente de la departamental del Frente Amplio Montevideo, para hablar de qué van a hacer con la institución. Va a seguir, pero bueno, la intención por ahí es hacer cambios. El Frente Amplio quiere buscar algún cambio en el decreto que regula el funcionamiento del Defensor del Vecino. Por su parte, el legislador Blanco está preocupado por saber qué pasa si Fernando Rodríguez renuncia. Según el decreto, si renuncia, tienen que dejar un defensor del vecino interino. Fernando Rodríguez va a seguir en su cargo, siempre y cuando se respeten los plazos para designar un nuevo defensor del vecino, que esto puede llevar unos 4 meses más o menos. Él entiende que si el acuerdo político y los cambios en el decreto demora mucho la designación, él no va a seguir. Por lo cual hay que ver si este instituto tiene algún problema de continuidad en este año. Bien, un Fernando Rodríguez que hace ya 6 años que está al frente de ese cargo. Bueno amigos, seguimos adelante y le doy paso ahora a Nicolás Núñez. Así es, porque lo prometido es deuda. Habíamos anunciado que íbamos a recibir aquí en Entre Líneas, en este primer programa del ciclo, a Daniel Chasquetti, bueno, politólogo, analista, docente. Daniel, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, y queremos empezar a hablar, a orejear lo que puede pasar en este año 2013, un 2013 que arranca un tanto complicado para el Poder Ejecutivo y en especial para la figura del presidente de la República, José Mujica. ¿Qué se puede esperar del presidente en este año que aparece como clave, ¿no? Ya encarando el último tramo de la gestión? Sí, en primer lugar, el tema de que es el cuarto año suele ser un año difícil, ¿no? A nosotros los politólogos nos gusta mucho hablar de las reglas de juego y en este sentido el mandato fijo de 5 años es muy poderoso en la política local. Esto es independientemente de la economía, independientemente del contexto internacional. Normalmente los presidentes cuando entran en el 4º y 5º año tienen menos poder, menos posibilidades de hacer cosas. ¿Eso por qué? Bueno, porque se acerca la próxima elección y el presidente no tiene reelección. Entonces lentamente al presidente le cuesta más organizar a su partido, organizar mayorías en el Parlamento. Entonces lo que tenemos que esperar es un año trabado, me da la impresión. Sobre todo porque, bueno, porque en el Frente Amplio ya se despunta una serie de discusiones, debates sobre rumbo económico, sobre políticas sociales que le van a complicar un poco la vida al presidente. Por otro lado, la aparición de la figura de Tabaré Vázquez como eventual candidato de la fuerza, y yo lo que pronostico es un lento pasaje de poder del presidente Mujica a Tabaré Vázquez. Por ejemplo, la crisis de gabinete que tuvimos a comienzo de año, poco menos que la termina resolviendo Tabaré Vázquez. Y episodios de ese tipo, ¿no? Donde la opinión o la palabra de Tabaré Vázquez sea categórica, me da la impresión de que cada vez va a ser más frecuente, ¿no? ¿Cuánto ha condicionado a Mujica esto que vemos en pantalla y es el momento en el cual se anunció la fórmula con Danilo Astori? ¿Cuánto ha jugado eso en el gobierno de Mujica? ¿Se puede especular con que lo que se ha visto hasta ahora está marcado por ese condicionamiento que asumió el presidente? Sin duda. Sin duda, porque sin ese acuerdo Mujica no hubiese ganado con tanta comodidad o facilidad. Es un compromiso de campaña. Por suerte en Uruguay los presidentes tratan de cumplir con las promesas que hacen en campaña y me da la impresión que, bueno, que Mujica todo el tiempo ha estado condicionado. ¿Eso es bueno o malo? Para mi gusto es bueno. En Uruguay los presidentes no hacen lo que quieren, sino lo que pueden. Para eso tienen que construir acuerdos, ponerse de acuerdo con la oposición, con su propio partido. Y me da la impresión que, bueno, que en realidad cada presidente cuando sale se va con la conciencia de que hizo solo una parte de lo que hubiese querido hacer, pero bueno, funciona de este modo, ¿no? Mencionabas un poco, se podía visorar un año trabado, sí. La figura de Tabaré Vázquez ganando peso en la interna del Frente Amplio, y uno se podría imaginar 2 escenarios. Tabaré Vázquez ante estas rencillas internas funge como el único capaz de alinear el Frente Amplio,
O por otro lado, un horizonte un tanto complicado para Tabaré Vázquez, con tormenta, con divisiones internas, y eso que lo puede llegar a hacer replantear su posición. ¿Por cuál de estas dos alternativas te inclinas más? Bueno, eso está abierto, ¿no? A todo esto hay que agregar como condimento las complicaciones de la economía, ¿no? O sea, un escenario económico donde, bueno, se exige cambios, se exigen medidas, algunas se van a anunciar esta semana, pero esas son coyunturales, o sea, se están pidiendo cambios estructurales, por ejemplo, modificar la política de aumentos salariales, modificar la política de gasto público. Para todo eso necesita acuerdos. Mujica no sabemos si los va a alcanzar, presumo que cualquiera de los dos escenarios es posible, ¿no? Va a depender del tema y del momento, ¿no? Claro. Y la oposición, ¿por qué no ha logrado sacar provecho? Los sondeos de opinión más o menos dan al Frente Amplio un piso de un 40% de intención de voto, cerca de 15% de indecisos. ¿Por qué la oposición no ha logrado sacar rédito de estas rencillas internas que claramente hay en el Poder Ejecutivo? Bueno, porque la población más o menos muestra conformidad con la situación económica en la que vive, ¿no? Esa es la clave, la posición económica. Yo creo que sí, porque cuando miramos, vemos 8 años de corrido donde el salario real aumenta, donde la desocupación baja, donde la pobreza cae. Me da la impresión que en un escenario de ese tipo no deberíamos esperar grandes cambios. Esto pasa en Uruguay o pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? La economía, en ese sentido, en el juicio de la gente, es muy importante. Mientras el bolsillo está lleno o hay disponibilidad para gastar, la gente prefiere mantener el status quo. Ahora, va a ser muy distinto si la inflación se dispara o si el ingreso de la familia se frena o si empiezan complicaciones en la economía, ¿no? En este escenario, entonces, es poco probable, por lo menos, aventurar, más allá de quién sea el candidato de cada uno de los partidos. Uno imagina Bordaberry, eventualmente Larrañaga o la calle Pou en el Partido Nacional, parece ser la interna más clara. Parece difícil imaginar que el Frente Amplio pueda perder el gobierno. Bueno, es difícil afirmar algo tan categórico. ¿Hay algún candidato que pueda superar a Tabaré Vázquez en un mano a mano? Razonalo de este modo. El país está prácticamente que dividido en dos bloques. Sumamos los partidos de la oposición y lo contrarrestamos contra el Frente Amplio y son parejos. Uno podría pensar, bueno, capaz que una buena campaña puede hacer la ventaja para un lado o para el otro. Lo que digo es que si la economía se mantiene, aunque sea con un crecimiento menor y no tenemos un desborde de inflación, o sea, a factores constantes es muy difícil que el Frente Amplio pierda el gobierno, pero bueno, la vida dirá. La última, Daniel, mencionábamos la oposición y quiero centrarme brevemente en lo que es la interna del Partido Nacional y esta aparición de la calle Pou. Esto puede ser un revulsivo para que el Partido Nacional, que venía como amenazado por Bordaberry de perder ese segundo puesto en las preferencias, pueda afianzarse con esta nueva aparición, esta irrupción de una persona joven. Sin duda, sin duda. Ese es uno de los hechos más importantes. Yo creo que desde la aparición de Pedro Bordaberry, renovando el Partido Colorado y transformándolo en un partido competitivo, me parece que no hemos tenido un hecho de esta naturaleza, ¿no? La aparición de una figura, porque fíjate que acá no hay una elección interna, directamente todos se van plegando y todos se van sumando. O sea, como líder de un sector me parece que es una buena noticia. Vamos a ver qué dice el pueblo nacionalista cuando tenga que votar, tenga que elegir entre Larrañaga y la calle Pou, pero bueno, me parece que tiene posibilidades y hay que ver cómo evoluciona. Cuando un partido tiene competencia interna, normalmente logra ventajas sobre el resto, ¿no? Claro. Es decir, yo diría, el drama del Partido Colorado es que no tiene competencia interna. Yo creo que la aparición de la calle Pou va a favorecer al Partido Nacional. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de Entre Líneas, Alfredo. Bueno, qué lujo tener a Daniel Chasquetti. Muchas gracias, Daniel. Tenemos un año bárbaro. Por lo que felicitaciones por un nuevo año. Muchas gracias. Tenemos un año bárbaro en materia política. Bueno, nos vamos. Hasta aquí llegamos. Recuerden los lunes, a partir de este año, por sexto año consecutivo, Entre Líneas va los lunes, 21:30 aquí por el 20. Que pasen muy bien. Buena semana. Chau, chau.